nuestro invitado. Se trata de Helio Córdoba, economista, magíster en Economía Internacional, profesor de la Escuela de Economía de la UCB. ¿Cómo estás, Hola Helio? Esther, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema económico, que además es la gran preocupación de los venezolanos, lo hemos comentado en otros espacios que hemos tenido oportunidad de conversar, es la preocupación más grande en los últimos años para los venezolanos y venezolanas. Durante la campaña electoral y la pre-campaña era notoria esa preocupación en los estudios de opinión. Pasaron las elecciones, hay unos resultados. ¿Qué espera a la economía venezolana? Sí, en efecto, hay un escenario internacional que está prefigurándose allí, ¿no? Eh, la oposición más extremista apuesta al triunfo de un gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos y ellos aspiran a un endurecimiento de las sanciones por parte de este nuevo gobierno. Varios analistas internacionales coinciden en que no es lo mismo el primer gobierno de Donald Trump con un escenario internacional en paz a que un escenario internacional como el que tenemos en este momento, que es literalmente un polvorín. Tenemos un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que afecta de manera significativa el precio de las materias energéticas, entre esos el petróleo y el gas. Y a su vez tenemos un conflicto en el Medio Oriente con el tema de Palestina e Israel. Y sin contar pues un conflicto que está allí latente como lo es el de China con Taiwán. Y en todos los conflictos Estados Unidos de manera directa o indirecta está relacionado, potenciando esa problemática. De tal forma que estamos ante una economía mundial de mucha incertidumbre, donde Venezuela pues representa un refugio importante para satisfacer la demanda de petróleo del mercado de los Estados Unidos. De tal forma que yo creo que no pareciera lógico. Donald Trump es un empresario, es un hombre muy pragmático, y no pareciera lógico un escenario de conflictividad, porque lejos de, de ser favorable o resultar favorable este tipo de acciones para los Estados Unidos, sería muy perjudicial. Obligaría al gobierno nacional a refugiarse netamente en los BRICS, en el bloque de economías emergentes, generándole un gran problema de demanda interna de energía a la economía de los Estados Unidos. Pero fíjate tú, ahí quisiera tu comentario sobre algunas cosas que vimos durante la campaña. Por ejemplo, vimos a un grupo de congresistas norteamericanos, al señor Elliot Abrams, por ejemplo, hacer una carta abierta a Donald Trump, incluso sugerir a Biden que el peso de lo que en este momento aporta Venezuela en petróleo a los Estados Unidos no incide en la seguridad energética de los Estados Unidos, por lo cual no se justificaría, según el señor Elliot Abrams, repito, flexibilizar las sanciones. En materia petrolera, tú dices, bueno, lees los números y a simple vista pudiera tener razón, es decir, Estados Unidos está ahorita como, si yo no recuerdo mal, segundo o tercer productor de petróleo en el mundo, lo cual en teoría garantiza sus reservas energéticas y su consumo interno. Tanto así que una de las razones que entendemos impulsa por debajo la guerra de Ucrania es justamente hacerse del mercado energético europeo, porque los Estados Unidos tendría excedentes en petróleo y en gas que puede vender de Europa. Sí, bueno, hay un tema, ¿no? La velocidad o el nivel de consumo de la economía interna de los Estados Unidos es voraz, es uno de los más grandes del mundo. Y luego, si bien es cierto que ellos tienen unas reservas de petróleo, porque son unos importantes productores, tampoco es menos cierto que esas reservas no son infinitas. Y a ese nivel de consumo eso pareciera que no dura mucho en el tiempo. En consecuencia, ellos tienen que permanentemente estar pensando en cómo garantizar la sostenibilidad de su consumo y de un nivel de reservas estratégicas que no comprometa la seguridad de Estado. Entonces, en ese contexto,
es donde Venezuela juega un papel fundamental, porque eso nos da unas perspectivas sumamente positivas en torno a nuestra principal fortaleza, que es la venta de petróleo al resto del mundo. Pero Hugo Chávez insistió siempre en diversificar el mercado petrolero venezolano, que le vendía casi la totalidad de su producción petrolera a los Estados Unidos siempre, y que distribuía, yo diría que unas migajas de la producción en lo que se llamaba en algún momento el Pacto de San José, que distribuía petróleo a países latinoamericanos con cierto financiamiento. Chávez potenció Petrocaribe, hizo enlaces con otros países latinoamericanos para la venta de petróleo en otras condiciones, pero también abrió el mercado de China, por ejemplo, la India, que entiendo que, por ejemplo, Reliance solicitó una licencia a la OFAC y le fue concedida para comprar petróleo venezolano. ¿Qué posibilidades tenemos de que esa diversificación, que además se ha venido apuntalando con muchas dificultades, dadas las medidas coercitivas que pesan contra Venezuela y contra la industria petrolera, hay de que esos mercados se fortalezcan para Venezuela? No, desde luego que Venezuela estaba apuntando, y es una tarea impostergable, el fortalecimiento de las relaciones con el grupo de economías emergentes. Y eso responde a una decisión de soberanía, pero también de los intereses estratégicos de la nación. No podemos comercializar el 100% de nuestro petróleo con los Estados Unidos cuando es un gobierno que, cuando no se hace lo que ellos dicen, pues establecen medidas coercitivas como las que tenemos en este momento. Entonces, en el escenario de el surgimiento y el fortalecimiento de un nuevo bloque de economía emergente que se sostiene sobre las premisas de la soberanía nacional, respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, es indudable que Venezuela va a comercializar petróleo de manera libre y soberana con cada una de estas economías, y también por una simple y una llana razón, que es que se prefigura en el escenario inmediato un proceso de desdolarización del comercio internacional a partir de la venta de petróleo. Y entonces allí es donde Venezuela tiene una posición estratégica muy importante. Hay otro tema que se ha conversado mucho durante el sexenio que está por terminar, y es el tema de la economía postpetrolera. Y quisiera allí tu reflexión, Elio, porque sé que además como economista has estado reflexionando el tema. Creo que es un tema que se ha abordado en distintos espacios. ¿Cómo hacer que si Venezuela va a seguir teniendo petróleo, va a seguir vendiendo petróleo, va a seguir teniendo un negocio petrolero, pero que el petróleo se convierta en lo que llamaba Pérez Alfonso, sembrar el petróleo, convertirlo en la palanca para el desarrollo del país en otras áreas económicas e incluso de la propia industria petrolera? Porque si hay algo que ha demostrado el tema de las sanciones contra PDVSA, es la dependencia de tecnología, de equipos desde el extranjero, cuando muchos empresarios aquí me han afirmado en más de una ocasión que hay suficiente conocimiento, experiencia y capacidad para producir los equipos aquí, para tener tecnología propia, para desarrollar una industria petrolera que vaya más allá de sacar el petróleo, sino construir los taladros aquí, realizar las tuberías aquí. INTV tiene, yo no sé, pierdo la cuenta de cuántas patentes de innovaciones que se han producido ahí que no se están aplicando, no se están produciendo industrialmente. Sí, en efecto, el gran reto que nos depara en lo inmediato es la industrialización, y esa industrialización es una estrategia de desarrollo de las fuerzas productivas a partir de nuestra principal fortaleza, que es el petróleo. Esto no quiere decir que no existan actividades económicas que no sean petroleras. Como hemos visto en este periodo de pandemia y de sanciones, es decir, un escenario doblemente complejo, el sector privado venezolano y la sociedad en su conjunto ha tenido que reinventarse. Es el concepto que se ha venido poniendo de moda, que se ha sido denominado como la resiliencia económica, que no es otra cosa que la capacidad que han tenido los actores de reinventarse dada la compleja coyuntura nacional de una economía que de cada $100
que ingresaban eran 97, eran producto de la venta de petróleo. Al no poder vender petróleo, eso genera un desplome significativo en los ingresos del fisco nacional y ha obligado pues a este sector privado y a la sociedad en su conjunto a reinventarse. Tenemos actividades como el turismo que se han potenciado de manera significativa, actividades como la industria farmacéutica que ha presentado un crecimiento significativo, que ha contribuido al crecimiento del Producto Interno Bruto, y también tenemos actividades como la agricultura que se han venido haciendo inversiones cuantiosas en el punto de vista de la tecnificación del trabajo del campo y que ha traído como resultado que hoy en día Venezuela, según el ministro Castro Soteldo y según los datos que presentan los entes oficiales con competencia en la materia, pues estamos produciendo lo que consumimos en el mercado interno. Fíjate que todo esto que me dices tiene varios desafíos y creo que uno de los desafíos importantes es la actualización. Todos los industriales te hablan justamente del tema de la actualización. En el tema agrícola particularmente, el tema de las maquinarias es un desafío bien importante. La plantilla actual de tractores y maquinaria agrícola en general en el país es bastante antigua. Sin embargo, ¿crees que eso se puede abordar y lleva a otro tema importante que es el financiamiento? Y allí también hemos visto un cambio de matriz o de paradigma, pudiéramos decir. Sí, correcto. Yo creo que a veces también nosotros tenemos una imagen, un recuerdo fotográfico de una coyuntura en algún momento. Hoy en día te digo que yo mismo me he sorprendido, el trabajo del campo se ha tecnificado de una manera muy importante en el marco de la relación o de las relaciones estratégicas que ha venido promoviendo la política venezolana, por ejemplo con China, con Irán, con Turquía, con Rusia. Tú tienes ahora un campo que es protegido con drones, tienes ahora un campo que digamos que goza de tecnologías importantes que generan un impacto en la productividad del trabajo, es decir, incrementan la producción de manera significativa. Que todavía falta mucho por hacer, es verdad, pero ya se han dado pasos importantes que han contribuido y eso se expresa en que tenemos una actividad agrícola que es capaz de producir los alimentos que consumen los venezolanos. Cuando hace nada eso no era algo tangible, era una apuesta a futuro. Ahora, ese cambio en la matriz de financiamiento, porque hemos visto a grandes y medianos productores, y yo diré que hasta los pequeños, meterse en la mano en el bolsillo y apostar por la producción. En el campo agrícola eso es especialmente arriesgado por todo lo que significa, por ejemplo, el cambio climático. Que las lluvias entren después, que haya mayor sequía o menos disponibilidad de semillas, de fertilizantes, de otros elementos que habían sido parte de la cotidianidad del agricultor en los últimos años. Pero, ¿qué ha significado eso de que, por ejemplo, el gobernador de Guárico, José Vázquez, siempre ha dicho que bueno, los productores decidieron meterse la mano en el bolsillo y poner para financiar, e incluso que la agroindustria financie a los agricultores con la garantía de que va a tener una producción para harina de maíz, por ejemplo, para procesamiento de arroz u otros productos que son parte de la dieta diaria del venezolano. Sí, en efecto, todo ese proceso que tú muy bien describes con muchos detalles es la expresión de un cambio de mentalidad que se da a raíz del bloqueo. El bloqueo reseteó la memoria y el pensamiento y parte de la cultura del venezolano. Comentaba hace unos días que tú conversabas con un empresario hace 3 años y él te decía, dame mis dólares Cadivi. Conversas con un empresario hoy y te dice, ayúdame a simplificar los trámites para yo poder exportar. Ahí hay un cambio estructural importante. Otro cambio estructural importante. Históricamente ha sido el Banco Central con los dólares que se producen por la venta de petróleo en el resto del mundo, el que le da o el que aporta el mayor capital para que pueda satisfacerse la demanda en el mercado interno de divisas. Hoy en día el privado está poniendo sus divisas en el mercado interno, en las mesas de cambio. Entonces,
Y también con el tema del financiamiento aplica exactamente igual. Hay un cambio Aunque de mentalidad. también el Banco Central pone una cantidad importante. Desde luego que sí, porque a nosotros nos interesa, como parte de los objetivos que se ha trazado la política económica, mantener estabilidad en el tipo de cambio. Pero cuando tú conjugas todos estos elementos, ya no es el peso exclusivo del Estado lo que sostiene la actividad económica. Hay un sector privado que está aportando, que está alineado, que está en sintonía y que estamos trabajando por objetivos comunes. ¿Cuáles son esos objetivos? La recuperación del salario, el crecimiento económico, una mejor distribución de la riqueza, y todo esto se da no bajo bajo la libre competencia, ni la mano invisible del mercado, ni los preceptos que plantea el liberalismo, ni mucho menos el neoliberalismo. Se da bajo los preceptos de un Estado que resguarda los intereses de la grande mayoría, con especial atención en los más vulnerables de la sociedad. Estamos conversando con Elio Córdoba, economista, profesor universitario de la Escuela de Economía de la UCB. Elio, pero hay un tema que sigue siendo quizás el mayor dolor de cabeza, yo creo que para todos los sectores de la economía, y es el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, que hemos llevado el mayor peso de la crisis. Hemos sido los más afectados por esta situación. ¿Qué escenario ves en ese sentido? ¿Qué puede pasar? Porque es que hasta ahora las medidas del gobierno han sido paliativos, hay que decirlo así, no han significado un aumento significativo en el ingreso. Hay mucha preocupación, y la preocupación aumenta porque en las primeras declaraciones de voceros de la oposición, los que comentaron fraude la semana pasada, que entre sus primeras declaraciones estuvieron llamados a la comunidad internacional, que la pongo entre comillas, al gobierno de Joe Biden y a un posible gobierno de Donald Trump, a que intensifiquen las sanciones. Inclusive se habló la semana pasada de un lobby para que se elimine la licencia a Chevron, cuya alianza con el gobierno nacional, que no es de ahora. Hay que decir que Chevron es un socio de PDVSA desde hace décadas, pero que permitió el modelo de operación que se ha aplicado con las empresas mixtas entre PDVSA y Chevron aumentar de un número interesante, por no decir que es significativo, la producción petrolera venezolana. Sí, en efecto, una de las grandes retos en lo inmediato es la recuperación del salario. Pero tampoco es menos cierto que hay que tocar este tema con mucha honestidad y transparencia, con el objeto de no generar expectativas que no se puedan cumplir. Que eso es lo que ha caracterizado a todos esos sectores que de manera demagógica abordan el tema. José Guerra, que habla de $400 para todo el mundo. No hay un precepto básico en economía. Tú no puedes distribuir una riqueza que no se ha creado. Entonces la gran tarea que nos ocupa es cómo empezar a crecer desde el punto de vista económico, y a veces perdemos de vista que esto es una economía que, producto de la guerra económica, ha perdido 3/4 partes de su tamaño. Hay una destrucción del aparato productivo gigantesca que no tiene precedente en la historia económica. Y que comienza a recuperarse, sí, son unas cifras muy interesantes, pero para quien ha perdido esa masa de Producto Interno Bruto, es como un paciente, es como una persona que pesa 90 kilos y de esos 90 kilos de repente baja a 10 kilos. Perdió 80 kilos de un solo plumazo. Y recuperó 10 kilos, subió a 20 kilos, pero todavía tiene un trabajo por delante para recuperar 70 kilos adicionales. Creo que Entonces, ¿cuál es la estrategia? En las zonas económicas especiales se presenta como una poderosa herramienta que nos va a permitir captar inversiones extranjeras, por un lado, incrementar la producción para satisfacer la demanda en el mercado interno, pero también para exportar, lo cual nos va a permitir generar fuentes de ingresos en divisas alternativas a las que nos produce el petróleo, y todo ese proceso que está en marcha, que está en pleno desarrollo, es lo que nos va a permitir generar equiparar nuestra fuerza de trabajo con los precios en el mercado internacional. Entonces, está allí.
recordemos que en las ciencias sociales tú no tienes una pastillita, ni una fórmula, ni una receta mágica para acabar con la pobreza de un día para otro. Esto requiere tiempo y requiere proceso. Todos esos que hablan de un salario de 400 y 600 dólares fueron los que conspiraron y pidieron medidas para que la economía se fuera al Y la foso. están pidiendo otra vez. Para que se fuera al foso. Y además le están pidiendo ahí otra salió vez. Capriles diciendo, yo sé que hay un sector que no le gustan las sanciones, pero este es el momento de poner más sanciones. Pero qué fácil y cómodo pedir que invadan a Venezuela. Creo que no fue Capriles, sino el señor Leopoldo López. Leopoldo López, perdón. Que pidan sanciones y que pidan intervenciones cuando ellos tienen a su familia y ellos están fuera de Venezuela. Bueno, y además el colegio de los hijos del señor Leopoldo López lo pagaba Molomero. Correcto. Entonces, ellos son expresión pura y real de lo que es el rentismo y la mentalidad parasitaria que caracterizaba al modelo de acumulación capitalista subdesarrollado imperante, que está en una profunda crisis en este momento. Helio, podemos decir que hay expectativas positivas para la economía venezolana en lo que resta del 2024, en los años por venir, a pesar de lo que hemos visto en esta última semana. Sí, desde luego. Todos los organismos internacionales tienen una proyección de crecimiento entre el 4 y el 6%. ¿Cuáles son esos organismos? El Fondo Monetario Internacional no es un organismo chavista, el Banco Mundial no es un organismo pro Maduro ni pro gobierno, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y bueno, ya el presidente ha dado una cifra de perspectiva que se la proporciona el Banco Central de Venezuela, que es la principal digamos, institución especializada en estos temas, en estos menesteres. De modo que tenemos perspectivas de crecimiento, lo cual es sumamente favorable de una economía que progresivamente se va recuperando y que va agarrando masa nuevamente para poder generar la riqueza y luego generar política de distribución. Pero no podemos olvidar que el tema del salario tampoco podemos verlo de manera aislada. También tenemos un conjunto de políticas sociales que, si bien es cierto, hay que mejorarlas, pero las podremos mejorar en la medida en que tengamos la libertad de comercializar nuestro petróleo con el resto del mundo, como lo son la construcción de viviendas, el acceso a educación pública gratuita y oportuna y de calidad, la salud, etcétera, y sobre todo la política de asistencia a los sectores más vulnerables a través del carnet de la patria, que es algo que los organismos internacionales pues están estudiando como un mecanismo idóneo para ver si lo pueden implementar en otros países. Muchísimas gracias por acompañarnos, Helio. Siempre bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Era Helio Córdoba, economista, profesor universitario de la Escuela de Economía de la UCB. Hacemos la pausa de esta hora y volvemos con ustedes en minutos.